Dos cafés para tres. Todos los miércoles de 22 a 24. Dos cafés para tres. Producción artística y multimedia, Marcelo Caputo. Producción general y conducción, Mario Sarli. Dos cafés para tres. Claro que sí, sabemos, le dijimos a la audiencia que este fin de semana comienza la Feria del Libro. Jorge Bufa, Estela Maris Ponce llevando adelante, liderando esta puesta de la nueva Feria del Libro, con todas las instituciones que acompañan y hacen posible que nuevamente Concordia brinde esta feria que adquiere una connotación de privilegio. Es una de las ferias más significativas de la provincia de Entre Ríos, tiene una continuidad también que desde que sus inicios, así con esas primeras carpas en la plaza pública, para llegar a lo que es hoy esta feria que se lleva adelante en el centro de convenciones de Concordia. Y como en cada feria hay también muchos autores que intercambian con un público, que presentan sus libros, hay muchas presentaciones, se le ha dedicado a esta particular feria en este tiempo de pandemia a muchos autores locales, autores regionales, pero también tienen presente a aquellos autores reconocidos a nivel país que van a estar también acompañándonos. Uno de ellos es el invitado con el que vamos a hablar en este momento. Fantástico. Él es un hombre que viene de una profesión que estudia el comportamiento humano, la sociología, pero él en realidad prefiere pensarse como y ser llamado como un analista de la vida cotidiana, de la vida social. Vamos a hablar, ya mismo le damos la bienvenida a Ricardo Lesser. Muy buenas noches, Ricardo, ¿cómo nos estás escuchando? Buenas noches, muy bien. Aquí estoy ansioso de ir a Concordia. ¿Es tu primera vez, Ricardo, en Concordia? ¿Perdón? ¿Si ya estuviste alguna vez en Concordia? Sí, he estado presentando algún libro, pero además Concordia está muy relacionado con mi vida porque tengo parientes para empezar en Concordia y allí vivió parte de su infancia mi madre, que es entrerriana, o era entrerriana, y de Concordia, bueno, tengo recuerdos y memorias un poco confusas, pero memorias al fin. Por ejemplo, en la familia hay una leyenda que dice que hay una tía mía, una tía abuela mía, que fue bibliotecaria de Concordia. Y mi madre vivió allí con ella unos cuantos años antes de venir a Buenos Aires. De modo que cuando a mí me preguntan de dónde nace mi afición por los libros, yo casi siempre digo lo mismo. Son los libros de Concordia, porque es así. Mi madre tenía libros que fueron mis primeros libros, yo era muy chico. Así que, bueno, estoy muy vinculado a Concordia afectivamente. Qué linda este recuerdo tan personal que compartís con todos, porque además nos remite a una bibliotecaria que ya nos hace pensar, ¿no?, de aquellos tiempos, y podemos pensar que ha de ser. ¿De qué años estaríamos hablando, Ricardo? ¿50? Este es mi problema. Tengo muy poca información fidedigna de parte de mi familia. No sé, realmente no sé. Tendría que hacer la cuenta. Sí sé cómo se llamaba, María Mandiá. Mi madre se llamaba Mandiá de apellido. Mirá vos, bueno, pero pensar en bibliotecaria es pensar en algunas instituciones que han estado allá por el 50, el 60, quizás un poquito antes del 50 también, que bueno, no han sido muchas. Sin embargo, en las escuelas había bibliotecas donde era necesario que estuvieran los bibliotecarios a cargo de esas bibliotecas, ¿no? Así que bueno, ahí nos estás contando un origen de tu amor por la escritura. Antes de hacerte otra pregunta, quiero presentarte. Quien te habla, mi nombre es Mario Sarli, y quien está a mi lado compartiendo la conducción de este programa, que se llama Dos Cafés para Tres,
se llama Guillermo Ruibal, una voz profesional. Él sí es una voz profesional, yo soy un advenedizo, a pesar de que es un programa que es un programa de hace 10 años que estoy conduciendo. Bueno, Guillermo Ruibal es una voz de onda, historia aquí en Entre Ríos. Te saluda Guillermo Ruibal. No me presente tanto porque el invitado es Ricardo. Ricardo, muy buenas noches, un verdadero placer saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Guillermo? Bien, bien. Antes de que te haga la pregunta, Mario, Ricardo, cuando ibas contando esto de tu mamá bibliotecaria, en verdad yo, debo decirlo, me imaginé, y discúlpame que te tuteé, me imaginé viendo a un niño corriendo en la biblioteca, buscando un libro, sacando otro. Esa imagen se me apareció en realidad cuando comenzó a contar este momento de su historia. Bueno, es que es así. En realidad mi verdadero origen es una biblioteca chiquita que todavía tengo porque me ha ido acompañando a lo largo de la vida, con algunos de los libros de mi madre. Yo leía como un salvaje, leía lo que no debía leer, además, porque eran títulos que me excedían claramente, pero yo leía mucho de chico, y los libros de mi madre, que tienen que ver de alguna manera con Concordia. Claro, mirá qué lindo, me encanta, porque a mí me encanta la historia. Mario, vamos con las consultas. Bueno, a partir de aquí ya nos estás mostrando esta condición de los orígenes, de cómo comenzamos con las pasiones, y bueno, ya te estás declarando un lector empedernido, leyendo más allá de lo que te ofrecían. Ibas y tomabas vos los libros para leer, ¿no? Y en ese sentido, estamos pensando, esto se desarrolló en tu infancia, ¿cursaste en qué ciudad, en qué lugar? No, en Buenos Aires, en varias escuelas, porque mi madre cambiaba de trabajo muchas veces, tenía que mantenerme, pobre vieja. Y entonces eso hacía que nos mudáramos muchas veces y yo cambiara de escuela muchas veces. De modo que no tengo una escuela en particular como referencia. Es más, yo aprendí a leer antes de ir a la escuela. Claro. Entonces, hay algo por fuera de las escuelas en mi formación y en mis lecturas, ¿no? Claro. Bueno, claro, llegaste al aula, a la organización educativa formal. Ya iba con los libros bajo el brazo, claro, iba al jardín de infantes con el libro bajo el brazo. Claro, con una condición avanzada, obviamente, Ricardo, ¿no? Eras un alumno que tenía condiciones, por tu desarrollo extra educativo, un desarrollo ya reconocido, obviamente, ¿no? ¿Esto no te trajo dificultades ahí con los compañeros que te veían ya sabiendo hablar, ya sabiendo escribir, ya sabiendo hacer cosas que ellos todavía no lo habían aprendido? Sí, algo de eso hay. Yo era bueno en los dictados y en las composiciones. Pero me acuerdo con mucho cariño, ahora sí hablando de una institución, yo cursé parte del secundario en el Colegio San José, de acá de la capital. Y en el Colegio San José había una cosa maravillosa que se llamaba Academia Literaria. Entonces, con todo el empaque del mundo, cuando teníamos 15 años, en los recreos largos, donde otros jugaban al fútbol, nosotros nos reuníamos en una especie de cuadrado, subíamos a una tarima y pronunciábamos una conferencia. A los 15 años, imagínate lo que era ese. Yo, en muy buena medida, tomé esa formalidad de la preparación en la famosa Academia Literaria, y a partir de ahí empecé a juntar papelitos, digamos, no papeles escritos por mí. Yo tenía 15, 16 años. Después viajé a Italia, mi familia fue a Italia un par de años,
Y cuando volví ya poco después, entré en sociología, donde ahí apareció otra dimensión, otra manera de ver las cosas, ¿no? La sociología me organizó mucho lo que yo venía mirando con especial atención, que era la vida de todos los días, la vida cotidiana, las familias. A mí me interesa muchísimo el tema de las familias, de cómo van cambiando a lo largo del tiempo. Y ahí sí empecé con un poco más de formalidad, digamos, a hacer ensayos sobre la vida cotidiana, ¿no? Y esto se lo debo primero a esta vocación, de alguna manera, de ver la historia de mi propia familia, que era muy difícil de comprender, porque no tenía tanta información, de ir sonsacando las familias de los demás, hasta encontrar que yo podía decir algo más que las meras historias de mi abuela, que hablaba todo el tiempo de las familias. Esto te llevó a investigar, por lo que estás contando, Ricardo. Es decir, en este afán, en este objetivo de conocer las historias cotidianas de las familias, bueno, hizo que preguntaras, que investigaras, que tuvieras más información, y ya comenzaste a escribir. ¿Rondan tus primeros ensayos sobre las familias, sobre tu marco familiar, o ya te lanzaste a la comprensión de esa vida cotidiana de algunas personas célebres, como fue parte de tu inclinación literaria, ¿no? Escribir sobre próceres, sobre la vida de los próceres. Digo, ¿hay un primer momento que te abocás a la vida de la familia? Sí, ese momento es también como todo en la vida, ¿no? Las casualidades te van llevando por tu camino. Un amigo mío estaba pensando un libro sobre la Argentina, y entonces me pidió que lo ayudara. Y bueno, le dije, mirá, yo en esto que vos estás haciendo, a mí hay algo que me llamó siempre mucho la atención, que es el virrey Vértiz. Especialmente el virrey Vértiz en oposición al virrey Ceballos, es decir, un militarote, Ceballos, un hombre muy encuadrado, con Vértiz, que era más liberal. Y entonces le ofrecí a mi amigo hacerme cargo de la biografía de Vértiz. Finalmente, eso hizo que yo me dedicara a estudiar la época de Vértiz, de cuando Vértiz era virrey, en 1776, 76, y estudiara bastante profundamente, y poco a poco empecé a mirar en qué estaba pasando con los que después serían próceres en su infancia. De qué manera ese espíritu liberal del virrey Vértiz incidiría después en su vida pública. Y ahí escribí un libro, el primero de esta serie, yo diría, que se llama Los orígenes de la Argentina. Bueno, escribí ese libro, tenía un mamotreto. Pensé dónde lo puedo publicar, qué sé yo, no encontré dónde publicarlo, y me presenté a un concurso importante del Fondo Nacional de las Artes. Y bueno, un día estaba almorzando con mi mujer, me llama un señor y me dice que había ganado el primer premio. Bien, qué sorpresa. No estabas muy nervioso vos esperando la noticia, te llegó así, con un llamado telefónico. Qué lindo momento. Sí, lo cuento así porque así fue tal cual. Era un original, era un mamotreto que estaba ahí. Yo hasta entonces publicaba otras cosas, no estos materiales, y eso me cambió la vida. Porque me abrió
la puerta de las editoriales, Claro. y de algunos temas relacionados con lo que estaba tratando. Por ejemplo, lo siguiente que publiqué fue La vida de Ceballos, naturalmente. Claro. Y lo otro más, uno de los capítulos importantes de este libro que les cuento, Los orígenes de la Argentina, era la infancia de los próceres, así se llamaba. Claro. Disculpa que corte, ¿no? Quiero tratar de imaginar cuánto tiempo lleva poder lograr un trabajo así, un libro terminado, digo, con tanta historia, y me imagino con tanta investigación, porque, o sea, no cualquiera hace esto, investigar mucho más la infancia, qué hacía cuando no era la persona pública. Es un trabajo bastante importante realmente. ¿Cuánto tiempo lleva lograr un libro así? Mira, hay una cuestión que se llama economía de escala y ahora te voy a contar. Los orígenes de la Argentina me llevó 10 y pico de años. Claro. Y a partir de allí, mirá que los libros que te he estado comentando, los libros siguientes que tuve, eran como capítulos de este primero, ¿no? Claro. Ceballos, la infancia de los próceres. Entonces, el tiempo de investigación era menor porque yo ya estaba encuadrado, o sea, estaba siguiendo la investigación. Claro. La infancia de los próceres, en realidad, abre otro curso nuevo en mí, que es, ahora sí, decididamente, el estudio de la familia, digamos, entre el virreinato del Río de la Plata hasta digamos, Rosas. Yo me he especializado en esto y hay 3 libros relacionados con esto. Uno es La infancia de los próceres, como dije. Otro es Ellas en la historia, mujeres que hicieron el país, que es el libro de Planeta que yo voy a presentar el viernes en la feria. Pero además en la feria voy a dar una primicia, y es que voy a hablar de un tercer libro que viene a ser una sucesión, una serie, que es Los hijos de los próceres. Así como de entrada estudié la infancia de los próceres para ver de qué manera lo que ellos habían aprendido después lo trastocaron e hicieron la patria. El segundo es ellas, el papel de la mujer en esa historia. Y el tercero, que no está publicado todavía porque me agarró la pandemia en el medio y los engranajes de la industria editorial se trabaron un poco. Claro. Pero está listo. Los hijos de los próceres tiene que ver con qué hicieron con el mandato que recibieron de los padres. Qué lindo. De los padres, claro, se entiende. Qué vuelta, Ricardo, que le has dado a esto, que desde la perspectiva de la psicología diría, entender estos hijos que vienen de ciertos padres que han actuado como actuaron y que hicieron lo que hicieron, ¿no? No solo en el sentido de la patria, en el sentido de la producción, diríamos, de hechos que le dieron forma a nuestro país, sino cómo esto se tradujo en esa vida de todos los días de estos hombres tan célebres, de estas mujeres que muchas veces un poco detrás de la figura del hombre hicieron posible que este hombre hiciera lo que hizo para llevar adelante su emprendimiento y formalizar esta patria. Y también los hijos, lo cual le estás haciendo una vuelta realmente atractiva, para el lector, para aquel que quiere ver no solo los hechos que nos estás transmitiendo a través de los libros, sino también lo que subyace en estos hombres en la vida de todos los días, ¿no? Hay otra cosa más que decir, y es que hay alguien que dijo, no me acuerdo quién, que si él supiera, y es un escritor,
si él supiera qué va a decir cuando inicia un libro, entonces no lo escribiría. Lo que quiero decir es, cuando uno va escribiendo, va aprendiendo. Y va avanzando en el conocimiento. Escribir siempre es un proceso que retroalimenta, ¿no?, permanentemente. A lo largo de estos 3 libros y otros, yo me topé con el tema del patriarcado. En un momento dado, precisamente en Ellas en la Historia, yo paré la máquina y dije, por un momento, acá estás viendo otra cosa. Estás viendo mujeres que acompañan, mujeres que toman iniciativas, mujeres que hacen una pequeña revolución doméstica, que acompañan la revolución de 1810. ¿Qué es todo esto? Y ahí fue donde descubrí, creo yo, el origen del patriarcado en la Argentina, que nace en las familias, precisamente de la época de Vértiz, cuando los que van a ser los grandes comerciantes, que van a hacer la revolución de 1810, están empezando a acumular capital. ¿Y cómo lo hacen? Además de que contrabandean como de lo lindo. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen casando a sus hijas con otros comerciantes. Es decir, formando clanes familiares que sirven a la acumulación de capital de cada uno de ellos. Entonces, en ese marco, las mujeres no son más que una moneda de cambio. Es decir, las mujeres son aquello que uno pone en la balanza cuando hace la negociación matrimonial, que en realidad es una negociación casi económica. Así empieza la cosa. Y sigue siendo en muy buena medida. Y cuidadito con esto. El patriarcado no afecta solamente a las mujeres, también a los hombres. Hay un montón de hombres, el mejor ejemplo tal vez es Manuel Belgrano. Manuel Belgrano, el padre, Domenico, era italiano, era genovés. Domenico le da un mandato de ser un comerciante, y para eso lo manda a la España peninsular, para que aprenda a comerciar y tener los vínculos, las redes con las cuales después comerciar cuando vuelva a Buenos Aires. Y él de golpe se levanta contra ese mandato paterno, pero tuvo que levantarse contra un patriarcado. Y hablando justamente de Belgrano, te llevo por otro lugar que tienen que ver con este libro que vas a presentar justamente aquí en Concordia, y que me imagino vas a ir contando esas historias también. En este libro, me puedo llegar a imaginar, puede estar quizás Catalina, esa mujer que Belgrano encontró como la mujer indicada para confeccionar nuestra bandera argentina. Digo, mujer poco reconocida que a veces, gracias a los autores o investigadores, como en tu caso también, mucha gente lo puede llegar a conocer, porque ni siquiera en las escuelas por allí se habla de estos hechos trascendentales que tienen que ver con nuestra historia. Claro, hay un capítulo especial para las mujeres de Belgrano, porque hay de todo allí, ¿no? Está Marcelle Giroux, que era una aventurera parisina. Es fantástica la historia esta, y yo tengo información bastante novedosa en el libro. Está alguien que a mí me fascina, que es María Josefa Ezcurra. Es la hermana de Encarnación Ezcurra, la mujer de Rosas, que tiene una historia. No sé si tenemos tiempo para contar la historia, pero a lo mejor me excedo. Ellos se conocen, Manuel y María Josefa, Pepita le decían, siendo jovencitos. Él tenía 19 y ella no sé cuántos, eran muy jovencitos. Y Manuel Belgrano decide ir a la casa de don Ezcurra y pedirle la mano. Lo sacaron pitando, porque el papá de Belgrano estaba involucrado en una estafa
colosal y estaba prácticamente en la quiebra. De modo que Belgrano no era un buen candidato. Claro. Lo que hace el don Ezcurra es rápidamente importar un primo de Pepita de España y le da capital para que arme un negocio acá. Cuando viene la Revolución de Mayo, el hombre era absolutamente realista y se fue, directamente se fue. Y ella quedó sola en Buenos Aires. Era una viuda sin ser viuda. De modo que reanudaron las relaciones. Y cuando a Manuel Belgrano lo mandan a Jujuy a hacerse cargo del Ejército del Norte, esta mujer maravillosa va en una diligencia y hace todo el recorrido entre Buenos Aires y San Salvador de Jujuy, que era apenas una huella, y había delincuentes, bandidos, de todo, no había prácticamente camino. Toda una travesía. Toda una travesía. Una enorme travesía en aras del amor. A mí me parece deliciosa la historia. Claro. Y muestra uno de los recovecos del patriarcado, porque ahí estaba actuando claramente el patriarcado. Claro. Y sin embargo, ella lo enfrenta como hay muchas otras que lo enfrentan, ¿no? Claro. O sea que todo esto vamos a poder encontrar en el libro. Me está entusiasmando y me encanta. Me encanta que la gente se entusiasme. Por un lado, para leer el libro, para comprar el libro, para ir a verlo y para ir a visitar la Feria del Libro este fin de semana en Concordia, que va a estar fantástico. Esto, Mario, es un adelanto de lo que se va a poder vivir y disfrutar en la Feria del Libro de Concordia. Es casi una de las notas esenciales de esta feria que comienza este viernes próximo, y que se da la inauguración oficial cerca de las 20 horas. Inmediatamente luego comienza tu disertación, tu presentación del libro. Creo que así está programado, Ricardo. Así es, no puedo de la emoción. Bueno, Ricardo, será un verdadero gusto poder escucharte, verte, seguir compartiendo estas historias maravillosas que la mayoría de los argentinos desconocemos. A mí me encanta la historia, por eso parecía hago algunos aportes, pero está bueno poder tener un libro, como siempre decimos, no es lo mismo leer por internet que tener el libro en la mano, y poder conocer un poco más de la historia de nuestra República Argentina. Así que de mi parte realmente agradecido por todo esto que nos vas a brindar. Muchas gracias a ustedes, le doy muchísimas gracias por la oportunidad que me dieron de charlar con su gente, y nos veremos en la feria. Dos cafés para tres. Todos los miércoles de 22 a 24. Dos cafés para tres. Producción artística y multimedia, Marcelo Caputo. Producción general y conducción, Mario Sarli. Dos cafés para tres.